vieron a cerdos nadar cerca a una isla abandonada. Cuando se acercaron, no lo podían creer. Victoria jamás se imaginó que su descubrimiento la pondría en un dilema moral tan grande. Ella era reconocida por sus importantes trabajos como geógrafa y en su país su nombre era famoso porque había sido quien había delimitado finalmente cada una de las regiones que llevaban años en disputa por cuestiones de territorio. Ella había logrado poner fin al conflicto con su investigación y muchos le agradecían por eso. Sin embargo, a pesar de que ya había logrado el éxito que cualquier otra persona con su misma profesión desearía, todavía no se sentía plena y realizada. Lo que ella realmente quería era hacer un descubrimiento tan importante que su nombre no fuese conocido solo por algunos años, sino que trascendieran los siglos. Soñaba con que en el futuro los historiadores mencionaran su nombre. Por eso, pasaba la mayor parte de sus días envuelta en investigaciones de todo tipo y recorriendo el país intentando dar con eso que la llevaría a la gloria. Sabía que su país estaba lleno de una selva inexplorada a la que nadie se atrevía a entrar y que también era poseedor de una de las extensiones marítimas más grandes del continente. Así que era probable que también hubiese por allí una que otra isla desconocida. Y ese era el descubrimiento que soñaba con realizar, el de un territorio habitado del que no se tuviera noticia hasta ahora, con una población nueva y esperando por ser estudiada e inventariada. Pero su sueño parecía en realidad demasiado utópico e inviable, y por eso se contentaba con otras investigaciones menores, hasta que comprendió que si quería encontrar alguna, debía dejarlo todo atrás y entregarlo todo a la búsqueda. Solo dedicando todo su tiempo y esfuerzo, podría encontrar lo que esperaba algún día. Entonces, en contra de su propio buen juicio, pero sobre todo en contra de los consejos de sus padres y de sus amigos y de la desaprobación de sus colegas investigadores, Victoria renunció a todo y se dedicó a viajar, pero no a viajar en plan de turista o de vacaciones, sino como investigadora, casi como antropóloga, que se dedicaría a estudiar a las personas y sus culturas, esperando encontrar algún día un síntoma de algo distinto. Victoria emprendió su viaje con todas las expectativas del mundo, pero también temiendo al fracaso. Primero quiso buscar en la selva y no fue para nada fácil encontrar a alguien que estuviera dispuesto a guiarla y adentrarse con ella en esa aventura. Victoria pasó más de 2 años en la selva profunda de su país, adaptándose a una forma de vida muy distinta y conociendo a todo tipo de personas y de culturas, pero ninguna de ellas nueva. En su travesía por la selva había encontrado siempre justo lo que sabía que encontraría y nada más. Y estaba decepcionada. Lo único que la tranquilizaba era que, sea como fuera, había aprendido mucho al interactuar con un ambiente tan distinto y con personas con convicciones interesantísimas que enriquecieron su propia forma de ver la vida. Ahora era el momento de trasladar su investigación a un nuevo lugar y se fue al desierto. Pero allí duró mucho menos. Pronto supo que no había nada nuevo para ella en aquellos parajes y en cambio, gracias a esa travesía y ese cambio tan drástico de hábitat, después de haber sobrevivido a una fiebre amarilla en la selva, se enfermó de una forma tan inesperada y grave que su investigación tuvo que parar por casi 6 meses mientras se recuperaba. Pero una vez salió, se sintió con más fuerzas que nunca para emprender su camino y encontrar finalmente lo que estaba buscando. Ahora su destino sería el mar y no pensaba volverse de allí sin un descubrimiento. Si volvía sin él sería porque había muerto antes, pero mientras viviera no disminuiría en su empeño y por eso apenas fue dada de alta se fue a la costa. Y aunque tampoco era un clima fácil de manejar para alguien del interior, después de haber pasado por la selva y el desierto, aquello parecía pan comido.
Victoria pasó los 2 primeros meses recorriendo todas aquellas playas e islas que ya conocía, intentando encontrar un indicio de algo más, pero no encontró nada. Desde el comienzo supo que la única forma en que hallaría algo sería aventurándose mar adentro, fuera de los límites ya conocidos y con paciencia, pero todavía no se sentía completamente preparada para tal aventura. Decidió, eso sí, que aprendería a navegar. Aunque no pensaba adentrarse en el mar sola, sí quería saber qué hacer en caso de que algo malo pasara. Quería aprender a ubicarse y comprender la lógica por la que se regían los navegantes, que sin ver tierra podrían llegar de un lugar a otro solo con las estrellas y un compás. Y Victoria aprendió también y se sintió tan confiada que comprendió que finalmente había llegado el momento de dar el todo por el todo o el nada por el nada. Y en una pequeña embarcación con apenas 2 personas, además de ella, emprendió la ruta. Lo primero que le sorprendió fue la paz que sintió en el momento que dejó de ver tierra firme, pues pensaba que sería todo lo contrario y confió que aquella sensación era la premonición de que lograría algo bueno. Cada semana volvían a tierra firme, se reaprovisionaban y regresaban. Y así habían transcurrido 4 meses sin que nada fuera de lo común pusiera a Victoria alerta, hasta que de repente pasaron cerca a una isla que desde donde estaba parecía muy pequeña, rocosa e inhabitada, pero vieron que algo en el agua cerca a la costa se movía. Entonces se acercaron un poco más y vieron algo realmente impensable y asombroso. Eran nada más y nada menos que unos cuantos cerdos nadando con la mayor de las naturalidades como si fuera ese su hábitat, y también había algunos en la playa. Entraban y salían y parecía que esa fuera su casa. Parecía que la isla estuviera habitada por cerdos, lo que era tan asombroso pero tan ilógico que Victoria quiso saber más. Así que, sin perder más tiempo, se dirigieron hacia la costa. Esperaban que los cerdos huyeran o se alejaran de ellos, pero para su sorpresa no fueron a ninguna parte. Entonces Victoria comprendió que si los cerdos no se iban, era porque estaban acostumbrados a la presencia humana, o sea, que aquella isla estaba habitada por humanos de los que no se tenía noticia, y Victoria estaba que no cabía de la dicha. Después de 4 años de travesía, por fin parecía que encontraría lo que estaba buscando, y así, presa de la ansiedad y sin ningún tipo de precaución ante una población desconocida que bien podría ser agresiva, Victoria se adentró en la isla y pronto comprendió que la apariencia rocosa había sido la fachada perfecta para ocultar un pueblo completo tan organizado como cualquiera, pero distinto a los que había conocido. Cuando vieron a los habitantes se asustaron, pero entre ellos había 2 que eran sus mensajeros, quienes se habían dedicado a aprender el lenguaje y los modos de las personas que habitaban las otras islas, para pasar desapercibidos y lograr traer a su comunidad cualquier cosa que ellos necesitaran, que principalmente eran medicinas para enfermedades extrañas, pues para todo lo demás eran realmente autosuficientes. Solo comían carne de cerdo y el resto de la dieta lo llevaban las frutas y hortalizas que cultivaban en la isla, mucho más fértiles de lo que cualquiera hubiese imaginado. Victoria habló con los mensajeros y les explicó el motivo de su visita y lo importante que resultaba para ella ese hallazgo, pues lograría pasar a la historia como la primera en conocerlos. Pero cuando los mensajeros transmitieron el mensaje a los demás, hubo quienes incluso intentaron atacarla. Ninguno de ellos quería que su comunidad se conociera, no querían tener ningún contacto con la mal llamada civilización, esa civilización que lo destruía todo a su paso y que se creían los reyes del universo. Ellos eran distintos y habían logrado permanecer siglos ocultos, vivían bien, lo tenían todo y no querían que nadie supiera sobre su existencia. Entonces, Victoria, enfrentada al mayor dilema de su vida. Por un lado, podría salir al mundo, contar lo que había descubierto, hacerse famosa y trascender en la historia como siempre lo había deseado. Y por el otro,
girar la mirada pública hacia una comunidad que había luchado por permanecer oculta y que seguramente iría siendo destrozada poco a poco en medio de investigaciones de todo tipo en sus territorios. Victoria no sabía qué hacer, pero esa noche, mirando al horizonte, comprendió que esa sensación de paz que había sentido cuando emprendió su travesía en el mar, solo podría volverla a sentir si dejaba tranquilas a aquellas personas con sus vidas. De lo contrario, tendría que cargar sobre sus hombros no solo con la fama que había deseado, sino también con la infelicidad de cientos de personas que allí habitaban, y jamás podría perdonarse por ello. Por eso, cuando Victoria volvió a tierra firme, a su universidad y a sus investigaciones de siempre, después de un largo periodo sabático, nadie supo jamás sobre lo que había encontrado. Solo 50 años después de su muerte, se supo por su diario que había dado con lo que tanto había buscado y allí había descrito su descubrimiento detalladamente, pero omitiendo siempre su ubicación. Por eso, sabemos que existen, pero nadie sabe dónde. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.